Primera de Samuel, Amén. capítulo 2. Santo su nombre, Señor. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 5. Amén. Sí. Primera de Samuel, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Amén. Amén. Habiendo encontrado me confirman con un amén. Amén. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Versículo 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y el último versículo. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Amén. Amén. Padre, gracias porque usted nos permite estar aquí, Señor. En esta hora, Dios, ruego que usted me dé la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, Señor, para poder ministrar a tu pueblo conocimiento de Jehová, Señor. Ayúdame a relacionar, Señor, todo lo que está sucediendo hoy en día con tu palabra, con tus profecías. Ruego, Dios del cielo, que en medio de esta enseñanza tú te glorifiques, toques corazones, aumentes el temor, Señor amado, y que todos los que están bajo este lugar, Señor amado, sean, Dios del cielo, alimentados de conocimiento, Señor amado, de tu palabra. Gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad. Señor amado, en esta hora reprendemos al hombre fuerte, Señor, aquel que se basta por su propia fuerza, mas en esta hora reconocemos la dependencia absoluta de tu gracia. Señor, solamente soy una vasija en tus manos, pero la excelencia y el poder proviene de ti, Señor. Glorifícate en esta tarde, llena cada corazón, cada vida, Dios, revela el espíritu del hombre, Señor, por medio de tu palabra. Señor, atamos todo acto demoníaco, Dios mío, todo espíritu de la tiniebla, cualquier arma forjada, Dios del cielo, saeta demoníaca, en esta hora lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, nos levantamos creyendo de que hay victoria en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Conversando con el pastor, siempre hablábamos del momento en que el pueblo sí hay que alimentarlo de lo que está pasando en el mundo afuera. Amén. Amén. Una porque muchos no entienden lo que pasa afuera, otros porque no saben relacionarlo con el tema de la palabra, y lo otro porque hay mucha gente que tiene por tardanza la venida de Cristo. Amén. Y cuando nosotros hacemos un análisis a lo que está sucediendo afuera, nos damos cuenta de que Cristo sí viene pronto. Amén. A pesar de que lo hemos predicado muchas veces y la iglesia de Jesucristo lo ha predicado por mucho tiempo, por muchos años, y hay gente que tiene por tardanza esta promesa, pero para Dios 1000 años como un día. Amén. Así que imagínense, han pasado 2000 años desde que Cristo vino a este mundo, y para Dios eso solamente han pasado 2 días. Amén. Así que en cualquier momento Cristo puede venir a buscar a su iglesia. Amén.
Y hablamos de lo importante que es poder alimentar al pueblo respecto a esto, y se dio la oportunidad este domingo de poder hacerlo. Le propuse, pastor, está la oportunidad de poder plantear esto al pueblo. El pastor accedió al tiro, me dijo: hermano, esto es del Señor, hay que hablarle a la iglesia de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Amén. Así que yo quiero pedirle a usted que usted tenga un corazón de discípulo en esta tarde, que se deje enseñar, que se deje ministrar, que usted pueda decir: oye, esto no lo sabía, oye, esto me interesa, relacionarlo. Usted esté dispuesto a lo que hoy día se quiere entregar. Amén. Y yo sé que usted va a aprender y va a salir diferente de aquí, y se va a dar cuenta de que nuestro novio, Jesucristo, viene pronto por nosotros. Nosotros somos su novia y nos estamos preparando. Amén. 3-4 meses se están preparando. Amén. Estamos preparados para recibir al novio. Amén. Así que, bueno, respecto al contexto de la palabra, esto no se puede empezar sin hablar lo que es la palabra. Respecto al contexto de la palabra, habla un tiempo de crisis de Israel, donde Elí tenía hijos desobedientes que ministraban en la casa de Jehová. Amén. Y por no corregir a sus hijos, la presencia de Dios se fue de Israel. La presencia de Dios simbolizaba el arca del pacto, que representaba a Dios mismo. Entonces ellos perdieron el arca del pacto, y para ellos fue terrible esto, porque para ellos perdieron a Dios mismo. Los filisteos tomaron el arca del pacto y la trataron de colocar al lado de su Dios, que era el Dios Dagón. Amén. Entonces la colocaron al lado, y cuando la dejaron ahí y ellos se fueron a dormir, al otro día la estatua del dios Dagón amaneció arrodillada delante del arca del pacto. Entonces ellos tienen que haber pasado algo, lo volvieron a levantar, y al otro día el dios Dagón estaba descuartizado prácticamente su parte. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mezclar a Dios con cosas o con los ídolos. No podemos mezclar algo santo con algo impuro. Entonces, en base a esta palabra vamos a enseñar y vamos a dar comienzo a una de las religiones que está creciendo poderosamente en estos tiempos aquí en la tierra, que es el Islam. Y vamos a desmenuzar cuidadosamente y parte por parte qué es lo que es la religión del Islam, cuál es su propósito, cuál es su objetivo, cuál es su doctrina. Amén. Para que podamos entender a esta religión y así poder entender otras religiones que han surgido. Amén. Así que vamos a comenzar. Amén. Antes de hablar del Islam, que es una religión monoteísta, que es una religión que se caracteriza de manifestarse en el Medio Oriente, en los países árabes, yo quiero hablar primero de una religión que ha surgido últimamente, que se llama el Cristianismo. ¿Y qué es lo que es el Cristianismo? Se compone de dos religiones: la religión del cristianismo y la religión del Islam. ¿Ves la palabra? Cristianismo, religión del cristianismo y la religión del Islam. Y su simbología es la que está arriba, que es una cruz, con la simbología del Islam, que es una luna, que más adelante vamos a entender qué significa esa luna, ¿ya? Entonces, son dos religiones monoteístas. ¿Qué es lo que es monoteísta? Que creen en un solo Dios. Amén. Politeístas son que creen en muchos dioses. Entonces, son dos religiones monoteístas que creen en un solo Dios, y las dos abarcan gran territorio de la humanidad. ¿Me explico? El cristianismo hoy en día dice que tiene 1.000 millones de seguidores, y el Islam dice que tiene 1.200 millones de seguidores. Imagínense, entre los dos tenemos 2.200 millones de seguidores. Y hoy en día, sobre la faz de la tierra, habitan 6.500 millones de habitantes. Amén. O sea, prácticamente la fusión de estas dos religiones abarca casi el 50% de la humanidad. Amén. ¿Entienden hasta ahí? Amén. Avancemos. Bien, para poder entender qué es lo que es el Islam, tenemos que empezar a desglosar su significado, sus profetas y su Dios. Amén. Entonces, lo primero que debemos entender que la palabra Islam significa sumisión o sometimiento. Sumisión o sometimiento. Más adelante lo van a ver por qué significa eso Islam, ¿ya? Y se caracteriza por su Dios Alá, ¿ya? Y por su profeta Mahoma. Por su Dios Alá y por el profeta Mahoma. Avancemos a la siguiente. Es importante el poder desglosar. Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Mahoma nació en la Meca el año 570 después de Cristo. ¿Qué significa esto?
que después que fue establecido el cristianismo aquí en la tierra, cuando Cristo vino, en el año 0, vino Cristo, murió, resucitó, el cristianismo los primeros 300 años se masificó, porque los predicadores de antes eran mucho más celosos que los de ahora, porque los predicadores de antes estaban dispuestos a morir crucificados, a morir devorados por los leones, pero que el evangelio se masificara y que muchas almas conocieran a Jesucristo y se salvaran del infierno. Entonces, el nacimiento de Mahoma se produjo después que el cristianismo existía, después que existía la Biblia, después que existía el Torá, nace este personaje Mahoma. Característica, huérfano y pobre de los 6 años. Su vida era triste. Él siempre se crió en este ámbito de los mercaderes que se transitaban por aquí y por allá vendiendo mercadería, ¿ya? Y desde niño tenía ataques de convulsión. Algunos decían que tenía esquizofrenia, otros decían de que eran ataques que convulsionaban su cuerpo. A los 25 años se casa con una mujer rica, 15 años mayor que él, ¿ya? Y como tenía tiempo, o sea, cuando ya se casó con una mujer rica, él vivió una vida acomodada, y como tenía tiempo, se dedicó a la meditación, Mahoma, ¿ya? En el año casi 600 se empezó a dedicar a la meditación respecto al tema, la explicación de la luna y esto, todo lo que es la vida en sí. Y a los 40 años, escúchenme, recibió revelación del arcángel Gabriel. No pase para la otra. ¿Por qué puse entre comillas revelación del arcángel Gabriel? Porque según Mahoma, él recibió revelación del arcángel Gabriel, y según lo que nosotros sabemos de la Biblia, el arcángel Gabriel es el ángel encargado de las revelaciones, ¿ya? Pero él dice, Mahoma, que él recibió revelación del arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque él existió después que la Biblia estaba ya compuesta, años 600 después de Cristo, ¿ya? Entonces él, más adelante vamos a ver que tuvo conocimiento respecto a información cristiana, y él dice que él recibió algo de parte del arcángel Gabriel. Y nosotros en la Biblia vemos de que la única revelación que se dio de parte del arcángel Gabriel fue al profeta Daniel, donde le habló respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos, y es ahí donde se ve el arcángel Gabriel en acción, peleando la batalla y llevando un mensaje de revelación y de sabiduría a Daniel, el profeta. ¿Ya? Pero en ninguna parte de la Biblia nos habla de que el arcángel Gabriel reveló algo a Mahoma, que es el profeta de los musulmanes o del Islam, ¿ya? Es el profeta referente de los musulmanes. Avancemos. ¿Qué recibió de esa revelación? ¿Qué recibió de esa revelación? Que Alá es Dios. La palabra ojalá, si Dios quiere, ¿verdad? Ojalá. Nosotros siempre tenemos pegado esa palabra, y esa palabra nosotros mencionamos al Dios de los musulmanes. Ojalá, que Dios, si Dios quiere o Dios pueda. Y en base a esas revelaciones, él las empezó a escribir en un libro que se llama el Corán. ¿Ya? Tienen un profeta, que es Mahoma. Ese profeta recibió una revelación, que no es el arcángel Gabriel, sino que es el mismo diablo. Amén. Y esa revelación donde le mostró que Alá es Dios. Nosotros adoramos a Dios, que es Jehová, creador del cielo y de la tierra. Amén. Pero él recibió una revelación que es Alá es Dios, y todas esas revelaciones la empezó a registrar en un libro que hoy en día para los musulmanes es el Corán. ¿Perfecto? Bien, para que usted pueda entender, para Mahoma no era fácil poder decirle a la gente que Alá es Dios. ¿Por qué? Porque para los países árabes, ellos antes de que Mahoma saliera con esa revelación, todos eran politeístas. Todos. Antes del año 600, antes que este hombre naciera, antes que este hombre tuviera revelación, todos los países árabes eran politeístas. ¿Qué significa eso? Que tenían Dios para esto otro, que tenían Dios de la luna, Dios del sol, Dios de esto otro. Entonces, de todos esos dioses, Mahoma recibió revelación y dijo, Alá es Dios. ¿Y qué es lo que es Alá? Dentro de todos los dioses que tienen los árabes, Alá es el Dios de la luna. ¿Y cómo lo podemos ver? Todos los países, o sea, todas las banderas de los países árabes tienen una luna. ¿Por qué? Porque los árabes saben de que Alá era el Dios luna, ¿ya? Y el mensaje de Mahoma era decir a los árabes de que el único Dios era el Dios luna. No sé si me entienden, ¿se entiende? Amén. Amén. Entonces, dentro de esa revelación recibió estos dos tipos de revelaciones. Alá, que Alá es Dios, y su tarea fue insertarle a los árabes de que Alá era Dios. Avancemos con la próxima diapositiva. Bien.
En base a esta revelación, Mahoma empezó a tener seguidores. ¿Ya? Y en un largo de 13 años logra conformar 70 seguidores. ¿Ya? ¿Y cuál fue su misión? Su misión fue, aquí en la Kaaba, de que es un lugar sagrado para los musulmanes, que ahora ellos adoran eso, pero creyendo de que Alá es su Dios. Pero en los años de Mahoma, los árabes iban a adorar ahí, pero adoraban a todos los dioses. ¿Ya? A la multitud de dioses que ellos tenían, adoraban aquí. Entonces Mahoma llegó con un mensaje diciéndole a los árabes: no, ustedes no deben adorar a todos los dioses, porque el único Dios es Alá. Ese era el mensaje que Mahoma traía a todos los árabes. Entonces, obviamente, Mahoma no iba a impactar con ese mensaje, porque era una revelación que afrentaba al resto de las deidades del mundo árabe. ¿Me entiende? Entonces empezó a tener rechazo. Pero ellos tenían una característica. ¿Cuál era esa característica? Que todos eran sumisos. Y desde ahí, desde ese momento, le empezaron a llamar musulmanes. ¿Ya? Amén. Avancemos a la próxima. Bien. Cuando trató de insertar este mensaje de que Alá es Dios en el mundo del árabe, él en un momento aceptó el resto de las deidades, pero después sus seguidores empezaron a desconfiar de él. Y él notó esto y dijo: ya, yo vuelvo a mi revelación, y mi revelación es que Alá es Dios. Y empezó a mantener firme de que Alá sí es Dios. Él empezó a mantener firme esa posición. Y fue rechazado, incluso perseguido por el mismo pueblo árabe, por la creencia o por la visión que él tenía, de que Alá era Dios, el Dios Luna era Dios. Entonces, él huyó al desierto, una parte que se llama Medina. Cuando empecé a averiguar respecto a esta parte que se llama Medina, y él huyó al desierto con sus 70 seguidores, se empezó a radicar en el desierto. Y en el desierto empezó a surgir las necesidades obvias que una persona debe tener, que el comer, que el vestir, que esto otro. Entonces, como no tenían ingresos, empezaron a asaltar ¿a quién? A los mercaderes. Como Mahoma, el profeta, él tenía conocimiento respecto a los mercaderes transitaban por aquí y por allá, que iban a la Meca, volvían a la Meca, iban a adorar y viajaban con muchas pertenencias, joyas, alimentos. Entonces él, para poder mantenerse en el desierto, empezó a asaltar estas caravanas con sus 70 seguidores. Y todo esto en base a revelaciones. Él se iba a orar a Alá y él decía: Alá me reveló de que yo tenía que tomar a las caravanas, asaltar, y eso todo lo íbamos a hacer en el nombre de Alá. Entonces él iba y asaltaba a las caravanas y mataba gente y la tomaba en el nombre de Alá. Él rápidamente iba cambiando sus revelaciones. En base a sus necesidades, él cambiaba revelaciones. Y cuando se contradecía Mahoma, él decía: es que Satanás habló por medio de mí. Cuando se contradecía, cuando la gente decía: pero tú te contradices en esto, entonces él decía: Satanás habló por medio de mí. ¿Ya? ¿Me están entendiendo hasta ahí, cierto? Entonces, cuando él se empezó a criar en el desierto, nace este grupo que se llama Origen del Yihad, o Guerra Santa. El Yihad o Guerra Santa se forma allí, en medio de la necesidad del desierto, donde Mahoma empieza a asaltar a mercaderes para subsistir. Y se empieza a difamar esta fama que tenía Mahoma. Empieza a correr las voces. Mahoma tiene a su ejército y se empezó a hacer poderoso militarmente. Y ya no eran los musulmanes los sumisos, sino que era gente rebelde. Gente capaz de hacer cualquier cosa, porque ves que Mahoma iba donde Alá, le revelaba cosas terribles que tenía que hacer con la gente. Amén. En esos tiempos, como fue el año 600 después de Cristo, fue en el tiempo en que los romanos empezaron a perseguir a los judíos. Y muchos judíos arrancaron hacia los países árabes. Y él se encontró con tres tribus de judíos que las aceptó en su desierto. Allí los aceptó para que convivieran con él. Y él tuvo conocimiento, cercanía con la Torá, con la Biblia, y allí empezó a mezclar su ideología, sus revelaciones con la Biblia o con la Torá. ¿Ya? Y empezó a mezclar ciertas cosas y empezó a hacer lo mismo que hicieron los filisteos. Colocó al arca del pacto y al lado colocó a su dios Dagon. Ya, pero no se da cuenta de que a su tiempo aquella religión va a caer postrada igual que el dios Dagon, mis hermanos. Amén. Amén. Empezó a masacrar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no levantaron de que Dios era Alá, porque los judíos sabían de que el único Dios era Jehová. Amén. Amén. Entonces no levantaron de que Alá era Dios y empezaron a rebelarse en contra de Mahoma, y Mahoma recibió revelación de masacrar a todos los judíos. ¿Saben qué? Revelaciones terribles. Terrible. Se dice de que Mahoma en algún momento amarró de un pie a una mujer desde una pierna y amarró a otra mujer desde otra pierna, una mujer judía.
la tomó y dio la orden de que 2 caballos o 2 camellos corrieran en direcciones contrarias, ¿entiendes? Uno para allá y otro para acá. Y cuando corrieron los caballos, esa mujer se desarmó, se partió por la mitad. Porque Mahoma había recibido esa revelación de Alá, y que todo eso se hacía en el nombre de Alá. Incluso hoy en día usted ve a los musulmanes cuando hacen un acto terrorista, cuando hacen algo maquiavélico, algo terrible, ellos dicen Alá es Dios. Porque ellos siempre mencionan a Alá, todo lo que ellos hacen lo justifican o dicen que lo hacen en base a que es la voluntad perfecta de Alá. Amén. Ellos están endemoniados, mis hermanos. Amén. Ellos están endemoniados cuando vemos algo así. Masacraron a los judíos. Tomaban a los esposos y los mataban delante de sus propias familias, delante de sus propias esposas y de sus propios hijos. Incluso tomaban a las mujeres y Mahoma recibía revelaciones de que las mujeres eran objetos para satisfacer sus concupiscencias, sus pasiones desordenadas, y tomaban a las mujeres judías y con ello las violaban, satisfacían sus necesidades y delante de sus propios hijos. Esto es importante que yo se lo diga para que usted pueda entender lo que hoy en día está pasando en el Medio Oriente. Esto es solamente una introducción para que usted entienda lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente. Amén. Empezó a recibir revelaciones pervertidas. Mahoma tuvo muchas mujeres. Incluso si él se ensañaba con su nuera, él decía, Alá me reveló que yo tengo que quedarme con mi nuera, y se quedaba con su nuera. Si él se ensañaba con una niña de 6 años, él iba donde Alá y decía, Alá me reveló de que esa niña tiene que ser mi esposa, y se quedaba con esa niña. Mahoma fue un pedófilo, mis hermanos. Amén. Sí, Señor. Para satisfacer su pedofilia, todo lo justificó de que Alá se lo mostraba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquí nace el yihad. El yihad. Esto es el yihad hoy en día. Año 2014, yihad. Esto es el yihad de hoy en día. ¿Cuál es su objetivo? Establecer un Estado islámico a nivel mundial. Ellos se abastecen de armas y no van a descansar hasta que todo el mundo esté convertido al Islam. Porque ellos tienen a su profeta Mahoma y tienen a su Dios Alá. Y Alá les mostró de que todo el mundo tiene que convertirse al Islam. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que hoy en día está pasando en el Medio Oriente. A los niños les roban la infancia para prepararlos para la guerra. A los niños desde pequeños los sacan a sus madres, y sus madres orgullosas de que sus niños vayan a la guerra porque van a morir por la causa de Alá. ¿Ya? Y las madres saben de que no hay nada más honroso que morir por la causa de Alá, por la causa del Islam. Amén. Porque ellos creen de que en algún momento el Islam va a dominar todo el mundo. Aquí en Temuco o aquí en Chile no ha pasado nada, pero sí lo quiere decir que hay, aquí en Chile, hay organizaciones del Islam, musulmanas, pero no al nivel del yihad, porque estos hacen la pega sucia, ¿ya? Así como la iglesia tiene evangelistas que tratan de convertir por medio del mensaje a la gente a Cristo, estos son los evangelistas que hacen la pega sucia. Ellos tratan de convertir a las personas al Islam hoy en día. Por eso la palabra Islam significa sometimiento o sumisión. Te sometes al Islam o te matamos. Te sometes al Islam o matamos a tu esposa. Te sometes al Islam o matamos a tus hijos. De esa manera esta gente está evangelizando o está convirtiendo a la gente al Islam. Mas nosotros sabemos que no es con ejército, no es con espada, sino que es con el poder del Espíritu Santo. La iglesia sabe que nosotros a nadie obligamos a convertirse, sino que lo que convierte es el poder de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero esta gente lo hace de esta manera, mis hermanos. Avancemos. ¿Cuál es el objetivo del Islam hoy en día? Es un imperialismo. Todo el mundo que crea en Islam, todos debemos someternos al Islam en algún momento. Eso es lo que ellos creen. Objetivo, religión mundial, Islam. Estrategia, respeto por
las tradiciones locales. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de yihad. Está ese musulmán que se acerca donde usted y no mata ni una mosca. Se acerca y dice que todo es paz, que todo es amor, que Alá es amor, que Alá es esto, que Alá quiere que nosotros seamos puros, que Alá no quiere que haya pecado en nosotros, que haya mentira, que haya odio. Y esa persona se acerca y lo empieza a convencer: conviértete al Islam, conviértete a Alá, porque Alá te ama, Alá esto, Alá te promete un paraíso, Alá esto, aquí y allá. ¿Ya? Es como la parte bonita del Islam. Pero una vez que se radican en un país o en una nación, aparecen los anteriores. Vuelva atrás, aparecen esto, que hacen la pega sucia, que es establecer un Estado islámico en cada país y en cada nación. Avancemos. Corán, ¿qué es lo que dice? Combate a aquellos que no creen en Alá, ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su mensajero han prohibido, ni siguen la religión de la verdad, salvo aquellos que han recibido el libro. Al libro se refiere al Corán. Hasta que paguen el tributo en reconocimiento de su prioridad y de que ellos se encuentren en un estado de sometimiento. Ellos también, el Corán lo tienen como una Biblia. Avancemos. Lo que dice: se me ha ordenado combatir a los pueblos. Todas estas son revelaciones de Mahoma. Hasta que digan: nadie tiene derecho a ser adorado sino Alá. Y si tal dicen, si rezan con nuestras plegarias, si se postran de acuerdo a nuestra quibla, que no sé lo que es, y matan como nosotros matamos, entonces su sangre y propiedades serán sagradas para nosotros y nos inmiscuiremos en sus asuntos. Primera de Bukhari 8:83. Y otra en su Corán igual tienen citas. Bien. Vos la cámara antes que... ¿Queda claro hasta aquí qué es lo que es el Islam? Amén. Tuve que explicar así rápidamente qué es lo que es el Islam. Es una religión monoteísta que su objetivo hoy en día es que todos se conviertan al Islam. Amén. Amén. Y que se organizó de la manera que un profeta Mahoma recibe una revelación y que Dios es Allah. ¿Ya? Ese es el Islam prácticamente. ¿Ya? Y hoy en día todavía es una religión que crece tremendamente. Algunos dicen que crece más rápido que el cristianismo. ¿Ya? Avancemos. ¿Cómo se está manifestando el Islam hoy en día en el 2014? Y aquí ya empezamos a actualizarnos con la información. Boko Haram, Nigeria. Se fundó en el año 2002 como un movimiento ultraconservador. Miren, ultraconservador. Si ellos cuando llegan a un lugar o a una nación, ellos no matan ni una mosca. Incluso ellos dicen que van a impartir principios a una nación. Lo que pierde una nación, ellos no quieren impartir: amar al prójimo, porque ellos dentro de su todo está amar al prójimo, que esto, que esto, otro, que aquí. ¿Entiendes? Entonces, en el 2002 se fundó como un movimiento ultraconservador, pero en el año 2009 comenzó la campaña de violencia en ese país, Nigeria. ¿Objetivo? Establecer el Islam en Nigeria. ¿Ya? Avanza la próxima. Boko Haram, Nigeria, año 2014. Este año, asesinado más de 1.500 nigerianos. ¿Por qué? Porque no se someten al Estado Islámico. Y en abril, yo creo que usted lo escuchó en la noticia, secuestró a 230 niñas cristianas. 230 niñas cristianas. Que 40 escaparon. 40 escaparon, pero 190 todavía siguen como esclavas de ellas. ¿Por qué? Yo las secuestré a sus chicas. Las voy a vender en el mercado por Alá. Las voy a vender y las voy a casar. Niñas cristianas, estudiantes, niñas, no me recuerdo, tenían 12, 16 años. Las raptaron, las secuestraron para venderlas a gente de acuerdo. El grupo Hamas, yo creo que usted lo ha escuchado. En estos tiempos, la Franja de Gaza, Palestina, fundada, miren, en el año 1928 como hermanos musulmanes de Egipto. En 1335 Hamas visita Palestina por primera vez. Por primera vez. Hamas visita Palestina por primera vez. En 1967 Hamas construye clínicas, jardines y colegios y centros deportivos. Esto es importante. En el año 67 Hamas, para poder congraciar con los palestinos, empezó a construir colegios, hospitales, clínicas, que esto, que todo, puras instituciones en ayuda a la sociedad. ¿Ya? En el año 67. En el año 87 fue la primera intifada. ¿Qué significa la primera intifada? Donde Palestina, por problemas territoriales, se enfrenta con Israel, ¿ya? Y donde junto estaba Hamas. Y Hamas empezó a ayudar a Palestina, porque Hamas no es lo mismo que Israel en esos años. Hamas empezó a ayudar a Palestina porque ellos eran egipcios. Empezó a ayudar a Palestina y a pelear por la misma causa, que era el territorio de la Franja de Gaza
con Cisjordania ahí en el Medio Oriente, ¿ya? Y en el año 1988, después de la primera intifada, Hamás edita su ideología. ¿Y cuál es su ideología? Mire, escuche bien. Destrucción del Estado judío y en su reemplazo un Estado palestino. Como pretexto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día todo el Estado palestino está sometido al Islam. Todo el Estado palestino está sometido al Islam. ¿Por qué? Porque en el año 90, mire, en el año 90 hubo un acuerdo de paz de Oslo. ¿Qué significa? Que los palestinos con los judíos dijeron, oye, ¿para qué vamos a seguir peleando por las tierras? ¿Por qué no hacen un acuerdo de paz? Y dice que en ese momento estuvo el momento más cercano de que hubiera paz en el Medio Oriente entre palestinos y judíos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que jamás lo encontró como una traición a Dios, a su Dios Alá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy en día, mire, yo quiero que ustedes entiendan esto. A Hamás, el grupo Hamás que hoy en día está en el Medio Oriente peleando, a ellos no les interesa la franja de Gaza. Es un pretexto para luchar en contra de Israel. A ellos no les interesa la franja de Gaza. ¿Sabe? La franja de Gaza, ¿cuánto mide? Son 40 kilómetros. Es como de aquí a Imperial. Imagínense, de aquí a Imperial, un territorio de aquí a Imperial y de ancho 12 kilómetros. A Hamás le da lo mismo un territorio así. Lo que a ellos les importa es establecer la religión del Islam en Israel, en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Israel es la única nación que adora a Jehová en el Medio Oriente. Entonces para ellos es una amenaza de que existan los israelitas. Y para eso ellos están peleando hoy en día allá en el Medio Oriente. Sigamos, hermano. Hamás 2014. En junio de este año, escúchenme bien, en junio de este año, secuestran y asesinan 3 jóvenes judíos, que son los 3 que están allí. ¿Ya? Secuestran y asesinan a esos 3 jóvenes. Y se inicia el conflicto de Palestina e Israel año 2014. ¿Por qué se caracterizaba? Usted se metía a la televisión y escuchaba, Israel es un genocida. ¿Por qué? Porque estaba matando a niños, estaba matando mujeres, estaba matando esto y esto otro. ¿Por qué? Porque esa es la forma de actuar del grupo Hamás. Miren, ahí está un terrorista del grupo Hamás y atrás están niños. Miren, ellos usan como escudos a las personas, a los niños, a las mujeres. Y es por eso que cuando Israel atacaba, morían niños, morían mujeres. ¿Saben por qué? Porque ellos se escudaban en aquellas personas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que escuchábamos en los medios de comunicación? Escuchábamos de que Israel era un genocida, de que Israel es el malo de la película, que Israel es un asesino de niños y de mujeres. Pero no se dan cuenta de que el grupo Hamás es el que pone como escudo a mujeres y a niños. ¿Ya? ¿Para qué? Para dejar mal a Israel. ¿Ya? ¿Y cuál es el pretexto que usan? Sigamos una diapo más. ¿Cuáles son el pretexto de Hamás para en estos tiempos pelear en contra de Israel? Por un joven palestino quemado vivo, como a ellos le mataron 3, Israel también, los extremistas israelitas, ellos quemaron a un palestino vivo, que eso también es verdad. Y la ocupación ilícita de Israel en tierras palestinas. ¿Sabe qué? Si hay un conflicto que la gente opina hoy en día, es del conflicto de la ocupación ilícita de Israel y Palestina. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque aquí hay que aplicar un poco de historia. Y qué difícil es aplicar historia a una iglesia pentecostal que solamente le quiere que le hablen del Espíritu Santo y de la gloria de Dios. Qué difícil es aplicar historia. Mire, escúcheme bien. En el año 70 después de Cristo, Roma atacó a Israel. ¿Ya? En ese año Israel estaba gobernado por los romanos. Y ellos sitiaron, Roma sitió a Israel en el año 70 después de Cristo. Y esa guerra nunca se terminó hasta el año 135 después de Cristo. ¿Ya? ¿Qué significó esa guerra? De destruir Israel por completo. La gente en Israel empezó a huir de las tierras de los judíos. Empezaron a huir, se desparramaron por todas partes. Y eso es una profecía que está en Jeremías. Eso estaba profetizado, de que Israel se iba a desparramar. La gente se iba a desparramar a todas las naciones, huyendo de los romanos. ¿Qué pasó con consecuencia de esto? Las tierras de los judíos quedaron desocupadas. En el año 135 después de Cristo, las tierras de los judíos quedaron absolutamente desocupadas. ¿Y qué pasó? Que empezaron a pasar los árabes y ya estaban en sus países, porque el Estado palestino no existe, sino que es una combinación de todos los países árabes que están alrededor, ¿ya? Y empezaron a pasar los países árabes por esas tierras y siempre estuvo desolada. Hasta el año 1917 empezaron a radicarse allí algunos árabes y se empezaron a nombrar como los palestinos.
¿Me entiendes? Del año 1917 recién se empezaron a ocupar esas tierras, pero siempre les perteneció a Israel. Una porque llevaban años, estamos hablando más de 2000 años atrás, ocuparon esas tierras, y otra porque Jehová se las dio. Dios le prometió a Abraham, desde este río hasta este río aquí, esta es tu tierra, yo te la daré para posesión tuya y te multiplicaré como las estrellas que están en los cielos y como la arena del mar. Es una promesa que Jehová le hizo a Abraham. Amén. Amén. Y es la tierra que hoy en día están en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, después de casi 2000 años, en el año 1948, la ONU decidió, digo, oye, como los judíos estuvieron desparramados tanto tiempo y ellos quieren recuperar sus tierras, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahora están los palestinos. ¿Me entiendes? En el año 1948 la ONU tenía que dar una resolución porque los judíos estaban presionando para ocupar nuevamente su tierra, pero el problema es que habían palestinos en la tierra de los judíos. ¿Amén? Entonces, ¿cómo sacan los palestinos si estaban ahí y ellos reclaman? No, pues nosotros estamos del año 1900. Entonces todo el mundo hoy en día opina y reconoce de que los legítimos son los palestinos que están ahí. Y Palestina no existe. Si Palestina es una mezcla entre todos los países árabes que están alrededor. ¿Por qué? Porque en la guerra de los 6 días, en el año 1967, todos los palestinos que estaban ahí querían huir a sus países. Y esos países les cerraron las puertas y dijeron que no, porque si nosotros le abrimos las puertas a ustedes, entonces le vamos a dar la razón a los judíos. Y ellos van a tomar posesión de la tierra. Ellos saben, no hay una raza etnia que pueda decir de que los palestinos sí vienen de una tribu. No, no es así. Los palestinos son mezcla de todos los países árabes y que se ocuparon de tierras que a ellos no les pertenecían, sino que les pertenecían a los judíos. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que hoy día la gente opina? Obvio, porque en el año 1948 la ONU dijo, ya, ¿saben qué? Le vamos a dar la tierra a los judíos. Cierta parte de tierra se la vamos a dar a los judíos y toda la gente se quedó con esa información. ¿Cuál es la información? De que en el año 1948 se estableció un Estado soberano palestino. Y por eso de ahí viene una palabra que dice que de esta generación no va a pasar. Se refiere a esa generación. Esta generación que se estableció en Israel en el año 1948 no va a pasar. Por eso en cualquier momento Cristo viene. Porque si usted se da cuenta del año 48 hasta ahora estamos, no sé, casi llegando a los 60 años. ¿Cuánto puede vivir una persona? ¿70, 80 años, 90 años por ahí? Imagínense cuánto poco queda. Del año 48, una generación hasta ahora, y Cristo viene en cualquier momento. Amén. ¿Ya? Entonces, ocupan 1948 y toda la gente dice que son malos los judíos. Tenían que haberlos matado allá en Egipto, tenían que haberlos asesinado a todos. ¿Cómo se le ocurre venir a ocupar una tierra que ocupan los palestinos? Pero si esas tierras no eran de los palestinos, eran de los judíos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente solamente seguía de 1948 para adelante y no indaga para atrás. No sabe de que en esa tierra habitó el rey David, no sabe que en esa tierra habitó Abraham, no sabe que en esa tierra estuvo el mismo Jesús. Pero ellos se basan de 1948 para adelante. Y por eso toda la gente dice, Israel es el malo de la película. Y todos apoyan a Hamas. Es un grupo de religión islámica que su propósito no es la franja de Gaza, sino que es poner el Islam ahí en los judíos. Quieren exterminar a los judíos. Y sabe que más adelante va a haber una guerra donde van a querer exterminar a los judíos, donde van a querer exterminar a todo el pueblo judío porque quieren hacer desaparecer a los judíos del mapa. Pero ahí es cuando Cristo viene con gloria y majestad. Amén, Señor. Y los va a defender. Amén, Señor. Va a venir montado en un caballo, no solamente Él, sino que vamos a venir nosotros, la iglesia, con Jesucristo. Y vamos a venir a juzgar a las naciones. Es más, ni siquiera vamos a tener que pelear porque el Señor mismo, con una espada que sale de su boca, va a destruir a todos los enemigos de Israel. Amén. Por eso todo tiene relación con la palabra. Lo que estamos viendo ahora tiene relación con la palabra. Y esto es lo que hoy día pasa en el Medio Oriente. Israel protege a la familia. Así es su forma de atacar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que jamás se escuda en la familia. ¿Ya? Israel protege a la familia adentro, pero jamás ocupan las casas para abastecer misiles, armamento y saca a la familia afuera como un escudo. Entonces, como jamás en el año 1967 construyó colegios, construyó hospitales, construyó centros deportivos, ¿qué es lo que hoy día usted escucha? Israel atacó un hospital. ¿Qué son despiadados estos israelitas? ¿Cómo se le ocurre atacar un hospital? El problema que cuando lo construyó Hamas no lo construyó tanto con un fin de ayudar a la sociedad, porque a este grupo jamás le da lo mismo a la gente palestina, le da lo mismo que mueran o que vivan, le da lo mismo. Sino que cuando construyeron esos colegios o esos hospitales, los construyeron con túneles que llevaban directamente a Israel y que llevaban indirectamente también a Egipto, con esos túneles abastecían de armas. Porque ellos vienen de Egipto, el grupo Hamas. ¿Me entiendes? Entonces Israel
dentro de toda su información, tenía que destruir estos hospitales. Tenía que destruirlo, porque si no lo destruían, corría en riesgo su propia nación Israel. Israel no está dispuesto a tolerar algo cuando ellos se ubican en medio del rodeado de enemigos. Todos los países árabes alrededor quieren destruir Israel. Imagínense Israel dándose el lujo, vamos a analizar o no, si tiramos un cohete o no. No, ellos los amenazan, los atacan y reaccionan al tiro. Y hasta que terminan eso. El poder militar que tiene Israel es tremendo, incluso casi es comparado al de Estados Unidos, mis hermanos. Israel no es cualquier país, no es cualquier potencia en este mundo. Es casi comparado al de Estados Unidos. Porque igual Estados Unidos lo abastece con armas, que ahí hay otro tema del capitalismo y que salen los anarquistas. Pero eso no nos compete a nosotros. Entonces Israel no va a tolerar ninguna amenaza. A Israel lo atacan y ellos responden al tiro. ¿Saben por qué? Porque tuvieron una experiencia. ¿Cuál fue esa experiencia? Casi fueron exterminados por Hitler en las guerras mundiales. ¿Y usted cree que Israel va a estar dispuesto a pasar por lo mismo? Si usted un día salió a la calle y le pegaron a su muchacho un palmetazo, ¿usted cree que va a salir de nuevo pensando, que le peguen de nuevo? No, usted lo va a defender. ¿O no? Imagínense todo lo que pasó al pueblo judío. Exterminaron a más de 6 millones de judíos. ¿Usted sabe de qué manera lo exterminaron? Terrible. El holocausto nazi. ¿Y usted cree que los israelitas van a estar dispuestos? Que nos tiraron un misil. ¿Le vamos a tirar uno si siguen diciendo? ¡No! Israel reacciona al tiro. Al tiro. Incluso antes que se lancen los misiles, Israel reacciona y destruye donde están los misiles. Y por eso que escuchamos, se derribó un hospital y murió gente. Es terrible. Pero no es culpa de Israel, es culpa de esto jamás. ¿Por qué? Porque colocan a los niños y a las mujeres como escudos humanos. ¿Para qué? Para que después la prensa se escuche, Israel mató niños, Israel mató mujeres. Pero al final los genocidas son los mismos. Jamás. El grupo Jamás. ¿Cuánto entienden hasta aquí? Amén. El conflicto del Medio Oriente. Es un conflicto que podríamos estar toda la tarde hablando de esto. Yo me he puesto hasta a discutir con esto. Con gente en las redes sociales. Yo antes en el norte me juntaba con punkis que eran anarquistas, dispuestos a todo, mis hermanos. Y los tenía de amigos en el Facebook. Y cuando empezaron a ver mis publicaciones apoyando a la nación de Israel, obviamente porque es el pueblo de Dios, y cuidado que alguien aquí maldiga a Israel, mis hermanos. Porque Dios le dijo a Abraham, el que te bendice yo lo voy a bendecir, pero el que te maldiga yo lo voy a maldecir. Nosotros los cristianos, aquí no es opcional a ver si apoyo o no apoyo a Israel. No, estamos llamados, todos los que nos convertimos, estamos llamados a orar por la paz de Israel. Estamos llamados a orar por la nación de Israel. Gracias, Señor. Si usted piensa algo contrario, cuidado, que se la está viendo con Dios mismo. Amén. Y el Dios que nosotros adoramos, recién leíamos, llenó de tumores a los filisteos. Llenó de maldiciones a los filisteos. ¿Por qué? Porque trataron de mezclar dos cosas: el arca del pacto con el Dios de ellos. Y Dios no se mezcla con nadie. Dios es único. Así también la iglesia tiene que ser única. No debemos mezclar con nada, con esto y otro. Antes vivíamos sin Cristo, bailábamos cumbia, bailábamos reggaetón, bailábamos esto, otro, ráfaga, el festival, que aquí, que allá. Pero ahora no, somos únicos. Aleluya. Nos mezclamos, nos santificamos, nos apartamos para Cristo. Esa es la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Este grupo Jamás, tenemos al grupo Boko Haram y al grupo Jamás. Este año los dos han dado noticias. ¿Y cuál es su propósito? Establecer un Estado Islámico. Y hoy en día dice que están en tregua. Están en tregua todo, hay una tregua que está perdurando. Pero Israel dijo, está bien, estamos en tregua. Pero a la primera señal que jamás hagan atacarnos a nosotros vamos a volver a atacar. Israel tiene actitud. Una, porque tienen a un Dios grande. Amén. Y el otro, porque tiene armamento. Tiene armamento y como le puedo decir, no están dispuestos a pasar por lo que pasaron ante el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde? Cuesta hablar de estos temas porque son temas complicados para la gente. Uno es complicado estudiarlo y tratar de buscar la manera más fácil de que usted lo pueda entender. Pero yo sé que es de bendición y nos habla de Cristo. Amén. Avancemos al otro. El grupo ISIS. ¿Ha escuchado hablar del grupo ISIS últimamente? Se origina en el año 2013 y son nuevitos. Con una fusión entre Al-Qaeda, famoso Osama Bin Laden, ¿amén?, líder de Al-Qaeda, con el grupo ISIS, es un estado islámico ya operando en Irak, ya. Y con los yihadistas de Siria, que son rebeldes, que son los que están en contra del gobierno que hay en Siria. Que por eso todo lo que vimos, los niños muertos por armas biológicas, ¿ya?, producto de esto, porque estos quieren tomar el control de Siria, un estado, hacerlo islámico.
¿Y cuál es su propósito? Establecer el Estado Islámico. Y estos son los de ahora, miren. Estos son los terroristas de ahora. Estos hacen cosas terribles, mis hermanos. Y ellos son de ahora, miren, las zapatillas blancas, ¿sí? Ellos son. ¿Ah? Y ellos recopilan militantes extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy por la causa del Islam, yo me puedo contactar con ellos. Bueno, no sé de qué manera, pero usted se puede contactar con ellos. Usted puede decir, yo quiero pelear por la causa del Islam. Y lo contactan a usted y lo envían para Irak, allá. Y usted ahí se instala y puede ser un igual que ellos. Así que si alguien quiere postular en Catalina, avancemos a la próxima diapositiva. ISIS, año 2014. Este año, escúcheme bien, este grupo terrorista está haciendo exterminio del mismo ejército iraquí, están tomando posesión. Exterminio de cristianos, están matando a los cristianos. Y saben que es terrible de la manera que están matando a los cristianos. Ellos, dentro de las revelaciones que tuvo Mahoma, dentro de esas revelaciones, que todo aquel que no se someta, porque su misión o someterse a la fe del Islam, tiene que ser decapitado. ¿Y qué es lo que es decapitado? Que le corten la cabeza. ¿Ya? Entonces, si alguien no se somete a esta religión, bueno, ¿te conviertes o te metemos cuchillo? Entonces, no, yo no me convierto o no. Le meten su cuchillazo y le cortan la cabeza. De esa manera actúa el grupo ISIS, exterminio cristiano. Y sabe que los cristianos han tenido que huir a montes, a lugares desérticos, y de la manera que están exterminando a los cristianos, sabe que yo he visto videos terribles, mis hermanos. Sabe que usted va con su vehículo, con su familia, va en la carretera, va andando obviamente en la carretera, va manejando, y de repente aparecen estos del grupo ISIS. Y si usted tiene alguna señal de que es cristiano o que no pertenece al Islam, porque si usted no pertenece al Islam, le llaman a usted infiel. Usted es un infiel si no pertenece al Islam. Nosotros somos infieles para ellos. Entonces, si viene alguna señal, chungamos el pescadito atrás del auto, si se lo ven a usted, la mata, hermana. En serio, cualquier señal, si usted tiene una cadenita, cualquier cosa que indique de que usted es cristiano o indique de que usted no pertenece al Islam, lo asesinan al tiro, no le preguntan ni siquiera. Entonces van en las carreteras y ven vehículos de familias que pueden ser cristianas o no son cristianos, pero no son del Islam, y los asesinan en la misma marcha. Sacan sus revólveres, sus metralladoras, sus UCI por las ventanas y empiezan a asesinar a la gente que está dentro. Y el auto, yo he visto videos donde el auto se empieza a ir para el lado y choca. Y se bajan y ven si hay alguien vivo y matan gente, familias y todo. Papá, mamá, niño, que el recién nacido. No les importa nada, ellos matan por la causa de Allah. Por el mismo diablo matan. Eso es lo que hacen ellos. ¿Ya? Exterminan a cristianos. ¿Saben que ellos tienen aislado a la gente? Las mujeres que están siendo aisladas se están suicidando. ¿Saben por qué? Porque saben que dentro de las revelaciones de Mahoma, ellos hacen objetos por las mujeres. Satisfacen sus concupiscencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Colocan a sus hijos ahí y colocan a su mamita y abusan de su mamita. Entonces esas mujeres no están dispuestas a eso y se están suicidando antes de que su hijo vea algo así. Las tienen ahí presas y se suicidan antes que su hijo no. Hay otros que están aislados en el mismo campo y saben que lo tienen sin agua, sin comer, sin nada. Por eso Estados Unidos en helicóptero viene y les tira abastecimiento y tratan de llevarse a los niños, a las abuelitas y a las mujeres, tratan de rescatarlos. Y saben que donde están ahí no tienen que comer, que alimentarse. El bebé, si usted pilla una cabra, a la cabra se le hace un chupete, me refiero a un animal. ¿Ya? Si usted pilla una cabra, un animal, se le hace un chupete. ¿Por qué? Porque de esa misma leche le dan a sus bebés. Los papás se están cortando los brazos, se están cortando el cuerpo. ¿Por qué? Porque le están dando de su misma sangre a sus hijos para que no se deshidraten. ¿Por qué? Porque la sangre tiene suero. Y si usted le da sangre, ellos se empiezan a hidratarse. ¿Me está entendiendo? Esa es la condición de muchos cristianos que hoy en día están en Irán. ¿Y nosotros cómo estamos? Oye, mi amor, oremos al Señor porque ya mis zapatos tienen hoyo abajo. Tengo lucha porque mi terno me está quedando. Y obviamente este terno me está quedando chico. Y lo empezamos a complicar por esas cosas. No voy a ir al culto porque el hermano me va a pasar a buscar en el auto. No voy a ir al culto porque está lloviendo. No voy a ir al culto porque hace calor. Y empezamos a justificarnos. Y esta es nuestra fe. Somos cristianos, somos canutes, saltamos aquí, que allá, y gloria a Dios. Y ellos están en esa manera, los cristianos en Irak. Están siendo masacrados. Niños están siendo decapitados delante de sus padres. ¿Y sabe qué? Este grupo dice tan terrible que ellos toman las cabezas de los cristianos y las están colocando en las plazas, ahora mismo. Hermano, yo le digo, yo he visto videos y he quedado impactado por lo que está sucediendo en ese país. Usted puede ir caminando por la calle y de repente se encuentra que hay alguien que está ahí sin cabeza. Usted va y aquí hay un muerto, un niño aquí, allá. No les importa nada.
hay gente que está muriendo por la causa de Cristo. Y nosotros de repente nos complicamos porque la hermanita me miró mal, o porque el hermanito me miró mal y estoy sufriendo persecución. Pero Dios me va a sacar de esta lucha. No. Allá sí que la gente está siendo perseguida. Así es, mi Dios. Allá sí que hay aflicción. ¿Cuánto entienden hasta aquí? Amén. Cuando yo veía su video, dije, no, nosotros no hemos vivido nada. Usted goce, y más lo que cuesta para que alguien pueda aplaudir, y venga, casi somos unas momias en los cultos, mis hermanos. Y ellos que están allá en la situación que están. Ayúdanos, Señor. Terrible. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Ellos ahí, ¿saben qué? Y ellos no piden que sean librados de eso. Bueno, gloria a Dios si pueden ser librados de eso. Ellos piden ser fortalecidos. Amén. Porque ellos colocan a un niño ahí, le colocan a su hijo, le dicen, tú eres cristiana, bien, reniega de tu fe y conviértete al Islam. O si no, matamos a tu hijo. Y ahí tienen que ser fuertes espiritualmente para no negar a Jesús, porque el que niega a Jesús aquí en la tierra lo van a negar a nosotros allá arriba en los cielos, mi hermano. Entonces ellos necesitan esa fortaleza. Amén. Y yo creo que deben andar con un trocito bíblico ahí escondido. Y el versículo bíblico de ellos debe ser el favorito ahí escondido, es decir, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien el alma no la puede matar. Amén. Teme más bien al que puede echar tu cuerpo y el alma al infierno. Y yo creo que con esa palabra se fortalece. ¿O no? Porque Jesús dijo, no temas al que puede matar tu cuerpo, porque tu alma no la puede matar. A ellos le pueden cortar la cabeza, le pueden matar a sus hijos, su familia, pero su alma no, porque su alma se va con Cristo. Gloria al Señor. Que Jesús nos bendiga. Amén. Amén. Dios. Hermano, ellos han asesinado a periodistas. ¿Y usted ha escuchado la última semana del periodista que fue decapitado también? En el año 2012 parece, creo que lo secuestraron y pidieron muchos millones de dólares ya por él. Y este año lo decapitaron. ¿Sabe por qué? Para que Estados Unidos se deje de combatirlos a ellos y de ayudar a la gente en ese lugar. Ya han asesinado a periodistas y tienen periodistas más secuestrados y dicen que si Estados Unidos no, deja de atacar, van a matar a los otros periodistas, ¿ya? Y esto, mire, hacen publicidad de sus matanzas. El grupo ISIS, como son cabros, en serio. Sí, incluso el que, mire, vuelva atrás una, hermano. Ahí arriba está el periodista, que lo mataron este mes, el periodista que está allá arriba, ¿ya? Y el que está al lado es un cabro, mire, hermano, es menor que yo. Es menor que yo, imagínense, es jovencito, un cabrito. Él lo investigaron supuestamente y era un jicopero. Mostraban gente normal, jicopero que un día quiso ir a pelear por la causa del Islam y le dieron esa labor de asesinar al periodista, ¿ya? Entonces, son cabros que vienen con la onda de ahora, que son cibernautas, que vienen el tema de la tecnología, entonces, avancen. Entonces, la publicidad de sus matanzas, ellos, así como usted, de repente, el otro día yo grabé a José porque me trae las zapatillas y me guarda los zapatos. Entonces yo lo grabé y dijo, hace esto, todo, y lo grabé. Estos cabros igual, son de esa onda. Todo lo que hacen, lo graban ahora. ¿Ya? Y ellos hacen publicidad de sus matanzas. ¿A qué me refiero? Ellos graban todos los asesinatos que ellos hacen y de fondo le colocan música y ellos hacen publicidad a lo que es ISIS hoy en día y cuál es su objetivo. O sea, ningún pudor en lo que hacen. Se sienten orgullosos de lo que están haciendo y lo suben a YouTube, lo suben a tales redes sociales para que todo el mundo vea de que ellos lo que están haciendo allá en el Medio Oriente. ¿Amén? Sigamos, hermano. Al principio vimos una religión que se llama el Islam, ¿cierto? Que es una fusión entre el cristianismo y el Islam. Y yo pregunto, el Dios del Islam no es el mismo del cristianismo, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer este análisis, entonces, ¿por qué hoy en día hay una fusión del Islam si no es el mismo Dios? ¿Por qué hay gente que se está uniendo? ¿Por qué los filisteos trataron de colocar el arca del pacto junto a su dios Dagón? Si no es el mismo Dios, si no es la misma visión, si no es la misma ideología, ¿por qué tratan de hacer esto? Hay diferencia. ¿Cuál es? El Dios. El Dios de ellos es el Dios Alá, que es el Dios Luna. Y el Dios de nosotros es el Dios Jehová, creador de los cielos y la tierra. Amén. Nuestro Dios es mayor que ellos. ¿Por qué? Amén. Porque la Biblia dice que en el cuarto día Dios creó la lumbrera mayor y menor. Amén. La lumbrera mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna. Entonces, si su Dios es la luna, nosotros sabemos que nuestro Dios creó la luna. Así que, ¿entienden?
A ver. El cielo. El cielo para ellos es distinto. Para ellos el cielo, para los del Islam, para los musulmanes, el cielo es un lugar de placer. ¿Qué significa eso? A ellos les prometen. Si usted degolla a alguien o mata a alguien por la causa de Alá, cada día que usted mata a alguien o cada acto terrorista que usted hace por la causa de Alá, en el cielo se le aumentan las mujeres a ellos. Eso ellos piensan. Ellos dicen que cuando mueran aquí en la tierra o mueren por la causa de Alá, a ellos los convencen diciendo que arriba le están esperando mujeres. Mujeres como una orgía, se puede decir, o un harén de mujeres que lo están esperando para recibirlo por todo lo que hicieron por la causa de Alá. Nosotros sabemos que el cielo no es eso, el cielo es un lugar santo. Allí no va a echar ni ladrón, ni mentiroso, allí no va a echar ningún fornicario, ningún idólatra, no va a echar nadie de eso, solamente los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Ellos piensan que es un lugar de placer, están equivocados, el cielo no es eso. El cielo es donde está Dios, Jehová, nuestro Dios. Amén. Y donde nosotros un día vamos a habitar, si le somos fieles al Señor. Amén. Entonces ya tenemos diferencia. Entonces en estos dos puntos podemos decir que el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. No, ¿cierto? Abraham, de aquí en parte tienen razón. ¿Por qué? Porque Abraham cometió un error. Abraham recibió una promesa de que le iba a dar un hijo Dios que es Isaac. Y en base a esa promesa Dios iba a prometer un pueblo, y en base a ese pueblo iba a salir el Salvador. Y en base a ese Salvador se iba a predicar el Evangelio a toda la humanidad. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Abraham se apresuró y tuvo un hijo con su criada. Y de ahí nació, que se llama Ismael. Y de los de Ismael, ahí vienen todos los pueblos árabes. ¿Se da cuenta? Hoy en día Israel está cosechando lo que su padre hizo el día de ayer. ¿Se da cuenta? Ellos están siendo prisionados por los árabes por un error que cometió su padre Abraham de tener un hijo con la criada, y se formaron todos estos países árabes, porque de ahí de Ismael vienen todos los países árabes, la descendencia árabe, y entonces ellos se atribuyen de que el propósito que Dios tiene es con ellos, no con el pueblo judío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pueblo judío rechazó a Jesús y entonces ellos se toman de esa parte, y que Dios no está con ellos, porque si hubiese estado con ellos nunca hubiese estado 2000 años casi fuera de su tierra, y ahí se basan en todo eso. Pero nosotros sabemos que nuestro padre es Abraham. Él es nuestro padre de la fe también. El apóstol Pablo dijo, no solamente los que son en la sangre son descendientes de Abraham, sino que los que son en la fe. Porque Abraham, dice la Biblia, que creyó y le fue contado por justicia. Y eso nos hace a todos partícipes de que somos descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí estamos por fe, ¿o no? Estamos por fe. No vemos a Dios, pero creemos que Dios está aquí. Nunca conocimos a Jesús, pero creemos que un día le veremos. Por fe. Entonces todos los descendientes de la fe son hijos de Abraham. Amén. ¿Usted cree que se irá al cielo? ¿Usted cree que se irá al cielo? Eso es contado por justicia. ¿Usted cree que Jesús murió por sus pecados? Es contado por justicia. ¿Se da cuenta? Eso se le cuenta por justicia, usted por fe. Lo mismo. Esa diferencia entre Abraham. Estamos equivocados con él. Estamos nuevamente delante de la salida. Ni una mente. Está aspirando entero. Crucifixión, no sé si escribí bien crucifixión. ¿Me corrigen? Crucifixión. Ellos creen, escuchen bien, ellos creen que Jesús nunca murió en una cruz, sino que el que murió en una cruz fue Judas, el Iscariote. Eso creen los musulmanes. Y nosotros sabemos que el que murió en la cruz fue Jesús. Amén. ¿Ya? Entonces eso también es una diferencia que tenemos con el Islam. Y la última va en referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque según los musulmanes, ellos creen de que Jesús es el penúltimo profeta. Ellos lo reconocen como un profeta. ¿Me entienden? Como un profeta lo reconocen. Pero el penúltimo, ¿por qué? Porque el profeta para ellos, ¿quién es? Ahí se pusieron atención. Mahoma, es el profeta para ellos. Es el profeta que Dios envió a la tierra. ¿Ya? Entonces, como antes de Mahoma vino Jesús, para ellos Jesús es un profeta, pero penúltimo. Que vino, hizo cosas buenas que allá, pero nunca fue el Hijo de Dios. Ellos no le atribuyen que Jesús haya sido el Hijo de Dios. No, para ellos es una mentira. ¿Ya? Y tampoco ellos no creen de que Dios es un Dios trino, de que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tampoco creen eso. Ellos creen solamente en Dios Alá, que es la luna, y que no tiene hijos, solamente un enviado que es Mahoma, que le reveló todo lo que tenía que hacer para establecer el Estado de Israel. ¿Ya? Entonces, hay un momento donde Jesús está con sus discípulos. Y
Jesús yo creo que se pone a pensar y dice, estoy aquí metido en este lugar que está lleno de religiosidad, lleno de esto, de otras interpretaciones. Y viene y le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a ir los discípulos y dicen, bueno, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que eres un profeta más, que eres esto, lo otro. Ya, y ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y ahí aparece el apóstol Pedro, que en ese momento era el discípulo Pedro, y le dice, bueno, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Y viene Jesús y le dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está con nosotros. Amén, Señor. Bueno, desde este momento ya no serás más Pedro, sino que serás más Simón, que te llamas Pedro, Rocas. Hay una revelación, hay una bendición por haber tenido esa revelación. Entonces, para los musulmanes Jesús es un profeta, pero para nosotros es el Hijo de Dios. Amén. Para nosotros es Dios mismo, Amén, encarnado en Jesús. Amén. ¿Ya? Que en base a esa revelación, dice, Jesús dijo que en base a esa revelación, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de nosotros. Las puertas del infierno nunca van a poder en contra de nosotros, porque el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Es una diferencia que tenemos con nosotros. Que no nos digan el pueblo musulmán que Jesús es un profeta, porque nosotros sabemos que es el Salvador del mundo. Amén, Señor. Nosotros sabemos que es el Señor, que es el Salvador. Y le podemos recitar Filipenses capítulo 2, que un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Todos se van a doblar delante de Él. Todos van a confesar que Jesús es el Señor. Que no es un profeta, que no es una buena persona, sino que es nuestro Salvador. Gloria a Dios para siempre. Conclusión, ¿es el mismo Dios? ¿No es cierto? Avancemos. Estamos terminando ya. Entonces volvemos al principio. ¿Cuál es el objetivo del cristianismo? Que, oiga, si yo no tenía ni pensado hablar del cristianismo, porque yo quería hablar del conflicto del Medio Oriente, pero indagando, me di cuenta que existe una religión que se llama cristianismo, que es una fusión entre el cristianismo y el islam. Yo le pregunto, en base al análisis que hacemos, ¿es el mismo Dios? No. Entonces, ¿qué hace el cristianismo, que es una fusión entre el cristianismo y el islam? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué muestro al Papa argentino, al último Francisco que fue puesto como Papa? Porque él está llevando adelante el tema del cristianismo. Y hay un predicador también evangélico, creo, que también está llevando adelante que toda la gente se fusione al cristianismo. ¿Ya? Avancemos atrás. Miren, esto ocurrió, si no me equivoco, en junio de este año, 2014. ¿Qué ocurrió? Por primera vez en toda la historia, en el Vaticano se recita el Corán. Yo vi el video y vi esto que se llaman como califas, parece, estos monjes, o no sé cómo lo pueden llamar, sacerdotes del Islam. Yo vi este video, yo lo vi. Y cuando él recitaba el Corán, a un costado, estaban como en un patio del Vaticano, a un costado estaba el Papa Francisco. Oiga, si el Papa Francisco es un Papa que representa al pueblo cristiano, no a nosotros no nos representa. Pero si representa al pueblo cristiano, ¿qué tiene que hacer en una recitación del Corán? Si el Corán nos condena a nosotros, el Corán condena a los evangélicos, condena al cristianismo, pero ellos están haciendo el esfuerzo de fusionarse. ¿Sabe por qué? Porque el Papa Francisco dijo, esto para que vea Palestina e Israel, así como nosotros nos estamos fusionando y estamos echando abajo todas las barreras que nos puedan separar, así también Israel con Palestina deberían hacerlo. Se puso como ejemplo para que Israel y Palestina echaran abajo su conflicto o las barreras que nos separan. ¿Me entiende? Y por primera vez en toda la historia vemos una recitación del Corán en el mismo Vaticano. La gente hoy en día no tiene idea. La gente hoy en día a todo esto le dice amén. ¿Por qué? Porque tenemos que unirnos, porque la unión hace la fuerza, no debemos separarnos, que la guerra, los conflictos, no, las cosas que tenemos en común, unámonos, pero las cosas que no, derribémoslas, dejémoslas ahí de lado nomás. Incluso el cantante Jesús Adrián Romero le echó la culpa a nosotros los cristianos, dice, nosotros tenemos la culpa a los cristianos porque nos aislamos mucho del Islam. Y la voluntad de Dios que nosotros nos acerquemos al Islam, según Jesús Adrián Romero en una declaración que hizo, que fue cuestionado también. Amén. Pero nosotros no tenemos ninguna relación con el Islam. No, Señor. Nosotros no tenemos ninguna relación. Yo no tengo por qué compartir de esa manera como lo está haciendo el pueblo cristiano hoy en día.
No tenemos motivo para hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Primera iglesia del Islam. No tenía idea que existía esta iglesia. Se construyó en Alemania. Primera iglesia del Islam. La religión que hoy en día está donando. Imagínense, ¿cuántos seguidores tiene el cristianismo? 1.000 millones. ¿Cuántos seguidores tiene el Islam? 1.200 millones. 2.200 millones. Imagínense. Si esto se proyecta así a seguir creciendo, estamos hablando del 50% de la humanidad un día va a pertenecer a la religión del Islam, que es una fusión entre el cristianismo y el Islam. Es la primera iglesia del Islam. Vamos a hacerlo. Pregunto, ¿será la religión que lidere el falso profeta en el reinado del anticristo en la tierra? ¿Será esa? Para el que no sabe, se viene el nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que es eso? Es el reinado del anticristo. Así es, Señor. Vuelvo a explicar. La iglesia se va con Cristo. Amén. Se activan los 7 años de la gran tribulación. Y en los 7 años de la gran tribulación el anticristo va a reinar sobre la tierra. Y él va a establecer un gobierno mundial. ¿Qué significa eso? Que va a existir una sola moneda. Y es por eso que usted de repente lee la Biblia y dice: y el que no se halló marcado en su mano o en su frente no puede comprar ni vender. Eso significa que va a existir una sola economía. Un solo sistema económico y monetario. ¿Entienden? Y también va a existir un solo sistema político. ¿Ya? En el reinado del anticristo, un sistema político solamente. ¿Ya? Va a existir un sistema militar y va a existir una sola religión. Pregunto, ¿será el Islam? ¿Puede ser el Islam? Hace unos años atrás aquí entregué un seminario sobre el nuevo orden mundial. Y lo que dije es que el cristianismo tiene que estar involucrado en la religión mundial. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene muchos seguidores. Pero han pasado los años y vemos que se levantó esta nueva religión que es el Islam. ¿Podemos decir de que Cristo está a las puertas? Sí, ¿Podemos decir de que se está preparando todo para los 100 años de la gran tribulación? ¿Podemos decir que se está preparando todo para que reine el anticristo en la tierra? ¿Podemos decir que estamos en los tiempos finales? Se está levantando una religión que abarca más del 50% de la humanidad. Imagínense, casi el 50% de la humanidad abarca esta religión del Islam. ¿Podemos decir que estamos a las puertas? Amén, Señor. Cristo viene pronto. Amén. Me gustaría que Josué creciera. A Josué ver lo que sea, que vaya al colegio, que esto, que el día de mañana pueda sacar una profesión, que el día de mañana en vez de nieto, ver a familia. Son buenos sueños y deseos y proyectos que uno tiene. Pero veo esto y empiezo a analizar y digo: hoy ¿alcanzaría a ver algo así? Cristo viene en cualquier momento. ¿Usted gustará de la muerte? ¿Gustará de la muerte? Capaz que esté en vida y se cumpla la palabra. Dos estarán en un molino moliendo, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en la cama durmiendo, uno será tomado y otro dejado. El que sea fiel. Puede ser dejado su esposo y su esposa se fue, o puede dejar a su esposo. Señor. ¿Estamos hablando de la única religión? ¿Será esta, hermano? Porque yo, sin querer queriendo, llegué al Islam y me pregunto: ¿será esta religión la que va a gobernar el nuevo orden mundial? Cristo viene, joven. Cristo viene. Amén. El que está en el mundo aquí, no sé quién puede estar en el mundo. Cristo viene. Amén. El que está mintiendo, Cristo viene. Gracias, Señor. El que está en pecado, Cristo viene. Y usted tiene que estar a cuenta. Si no, se va a quedar. Oiga, vuelva para atrás las llaves. Vuelva. Vamos. ¿Cómo? Vuelva. Oiga, la Biblia dice que la gran tribulación es tribulación que nunca ha habido y jamás va a haber. Usted está escuchando lo que está pasando hoy día en el medio, ¿cierto? Y es terrible. ¿Se imagina lo que va a pasar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y lo que son capaces estas personas de hacer aquí en la tierra? Usted dice: oh, no sé, yo voy a seguir con el reggaetón. No, hermano, voy a seguir en el mundo, voy a seguir en la fiesta, voy a seguir esto, fumando, haciendo esto otro. Total, ya. Pero usted dice que hay salvación. Sí, hay salvación. ¿De qué manera me salvo? No te tienes que marcar. Entonces prefiero pasar el periodo de la gran tribulación y no me marco y me salvo igual. Se puede salvar, pero ¿se imagina lo que estas personas van a ser capaces de hacer para que usted se convierta, entre comillas, el Islam? ¿Por qué? Con esto voy a ir terminando. ¿Cuánto ha sido bendecido? Amén. Vaya, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vamos a estar terminando ya con los versículos. No se distraiga, por favor. Vaya, Apocalipsis 13. Amén. Venga la luna.
Apocalipsis 13, 11. ¿Lo encontraron? Miren lo que dice, voy a leer el mismo Apocalipsis, voy a leer unos cuantos versículos más. Y con estos versículos vamos a comprobar, ¿será esta la religión que va a gobernar en el gobierno de Anticristo? Miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Y esta bestia se refiere al falso profeta, ya porque la otra bestia sube la del mar, la que es el Anticristo. Son dos bestias. En Apocalipsis hay dos bestias. Una que sube del mar, y esa se refiere al Anticristo, y una que sube de la tierra, y esa se refiere al falso profeta. Los dos van a liderar en los 7 años de la gran tribulación. Versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, que es el falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Años atrás, cuando entregué el seminario del Nuevo Orden Mundial, yo coloqué como ejemplo a los papas. Ellos hablan como, o sea, tienen apariencia de piedad, ¿ya? Pero al final su esencia es como dragón, o sea, sus propósitos, sus objetivos son como dragón. Esta misma palabra la uso para esta nueva religión que se llama el Islam. Hoy en día, ¿cómo opera el Islam en el mundo? Ellos llegan con actitud de paz, de piedad, pero una vez radicado empieza a actuar esto, el yihad. Y ellos empiezan a establecer su gobierno, ¿ya? O sea, primero empiezan como un cordero, pero después terminan como dragón. ¿Entiendes? Amén. ¿Ya? Entonces podemos decir que es la religión, o esto está relacionado a la religión del nuevo orden mundial. Amén. Vamos al versículo 15, ¿qué es lo que dice? ¿Lo escucharon, cierto? Amén. Mire, y dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no La adorase. Oiga, ¿qué es lo que hablamos recién del Islam? El que no adoraba a Allah tenía que ser asesinado, matado. Por eso se llama Islam, sometimiento, someter. ¿Te sometes o no? Te matamos. ¿Ah? Y es lo que hoy día está pasando en el Medio Oriente. Están matando gente que no se quiera someter. El que no quiera adorar a Allah, lo van a matar. ¿Y por qué esta fusión del Islam? ¿Ah? Y vemos, en base a la palabra, puede ser, lo dejo ahí, no lo digo que sea, pero puede ser o no. Y yo sé que usted también está pensando lo mismo que yo. Versículo 16, ¿qué es lo que dice? Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Mire, pequeños, grandes, libres y pobres. Hoy en día el Islam no está respetando ni pequeños ni grandes, no, ellos matan. Si no te someten, Cristo, te matan al tiro. Otra característica, podemos decir que el Islam puede ser la religión que gobierne en el nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos a Apocalipsis 20, mire, vamos a estar terminando ya, pero tengo que usar la Biblia para que ustedes puedan entender. Amén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Haga como que está en la escuela dominical. Capítulo 20, versículo 4. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los que... Otra vez, los que... decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de su frente ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Mira, esta palabra se refiere cuando, después de los 7 años, cuando Cristo viene con su iglesia, Él viene a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Y en ese momento, Él reina con nosotros 1000 años aquí en la tierra. Pero ojo, que en los 7 años hubo gente que no se dejó marcar. Y la única manera de no someterse a esa religión mundial era ser... ¿Qué es lo que recibió Mahoma? Una revelación, que aquel que no se someta a la tiene que ser Decapitado. ¿Será de que estamos hablando de la religión que va a gobernar el mundo? Puede ser. ¿Usted se preguntaba eso? No, pues sí, no sé qué estamos hablando de eso, no se preguntaba. Nosotros tenemos un Dios grande. ¿Amén? Apocalipsis 19, 20. ¿Qué es lo que dice? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, aleluya, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de los lagos de fuego que arde. Amén. Dios los va a destruir igual. Amén. Dios los va a destruir igual. Así va a ser. Porque la victoria con Dios está garantizada. Amén. Último versículo, Daniel capítulo 2. Vamos a Daniel, Antiguo Testamento, y con esto terminamos. Daniel 2. Daniel, capítulo 2. ¿Lo escucharon? Amén. Versículo 31, miren lo que dice. Bueno, antes de leer este versículo, Nabucodonosor
fue un rey que recibió un sueño, tuvo un sueño. Y no había nadie que se lo interpretara. Ni los astrólogos, ni los magos de esos tiempos, no había nadie que se lo interpretara. Pero sí había un joven, Daniel, que era un servidor de Jehová. Amén. Porque los hijos de Dios, escuchen, los hijos de Dios sabemos interpretar los tiempos que estamos viviendo. Amén. El que es el Espíritu sabe interpretar los tiempos que estamos viviendo. La gente secular normal dice, hubo un terremoto allá, güey, que la gente como nosotros, pero nosotros no, Cristo viene. Amén. Amén. Nosotros interpretamos lo que pasa alrededor. Amén. Amén. En Daniel capítulo 2, versículo 31, entonces Daniel interpreta y dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, que representaba al pueblo de Babilonia, ¿ya? Sus pechos y sus brazos de plata, que representaba a los persas. Su vientre y sus muslos de bronce, que representaba a los griegos. Y sus piernas de hierro, que representaba a Roma. Pero mire, y sus pies, en parte de hierro, Y en parte de barro. está hablando de una o mezcla, en parte de hierro o en parte de barro, Cocido. cocido. ¿A quién representan las piernas? Yo hice un estudio tiempo atrás, que las piernas de hierro representaban a Roma. Porque esta imagen habla de los imperios. Primero Babilonia, después Persa, después Grecia y después Roma. ¿Ya? Entonces cuando vamos bajando llegamos que las piernas de hierro son de Roma. Pero dice que los pies es una mezcla entre ¿qué? Entre hierro y barro cocido. El hierro representa a Roma. ¿Y qué es lo que vemos en la fusión del Islam, entre el cristianismo? ¿Quién está representando el cristianismo? El Papa. ¿Y el Papa qué representa? Roma. Entonces, entre hierro y barro cocido lo podemos interpretar como el Islam. ¿Podrá ser? ¿Será? Pregunto, ¿será? ¿El Islam? ¿Hierro y barro cocido? Porque algunos lo interpretan el gobierno anticristo igual que una alianza de muchos países, también es válido, pero yo lo tomo desde el punto de vista religioso. ¿Será eso? 2.31. Pero miren, sigamos leyendo. Versículo 33. Ya, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y esa piedra cortada, no sé cómo representa el reino de Cristo que viene. Amén. Y parte hiriendo no a la cabeza primero, no a Babilonia, sino que a la mezcla. ¿Y qué es lo que leímos en Apocalipsis capítulo 13? De que, o en capítulo 20, que diga, en Apocalipsis capítulo 20, de que cuando viene Jesús con su iglesia, ¿a quién derriba primero? A la bestia. Al falso profeta y a la bestia que es el anticristo. A esta mezcla, Cristo la derriba. Y aquí dice que una piedra que representa el reino de Cristo derriba primero la mezcla entre el barro cocido y el hierro. Y después empieza el hierro normal, el bronce, la plata y la cabeza babilónica. Hemos visto muchos imperios pasar. Y tremendos imperios, grandes hombres. Alejandro Magno, el grande. ¿Ya? Este mismo Artajerjes, que lo hemos visto en las películas 300, que ellos se creían en Dios. Grandes imperios en Grecia, Aristóteles, Sócrates, en Roma, todos estos dioses de Roma. Pero ningún reino se va a comparar al que va a venir cuando Cristo venga. Ningún reino se va a comparar. Van a quedar en olvido estas personas. Estos grandes filósofos van a quedar en el olvido. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener aquel que es dueño de toda la sabiduría, de toda la gloria y de toda la honra. Gloria a Dios. Jesucristo. Sí, Señor. Cristo viene. Amén. Puesto en pie. Amén, Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Es un llamado esta tarde, cortito el llamado. Hay alguien que todavía se siente que no está a cuentas con Dios. Y Cristo viene en cualquier momento. Y si usted no está a cuentas con Dios, usted se va a quedar. Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor en esta tarde. Hay alguien que quiera decir, ¿sabe qué? Hoy día esta enseñanza ha provocado temor en mi corazón. Esta enseñanza ha provocado algo en mi corazón y necesito ponerme a cuenta con Cristo. Yo le digo a todos los que están aquí, no es tiempo para seguir estando en el mundo. No es tiempo para pecar. No es tiempo para decir si estoy con tiempo o si tengo ánimo voy a la iglesia. No. Hay que perseverar, porque el que persevera hasta el fin este va a ser salvo. ¿Ya? Pregunto, ¿hay alguien que quiera ponerse a cuenta con el Señor? ¿O duda de su salvación? ¿O duda de que esté bien con el Señor? Yo le hago una invitación para que podamos orar por usted. No le estoy invitando a que digan, ahí viene la que no está a cuenta con el Señor. No, le estoy invitando a que usted venga a humillarse ante el Señor. Amén. Así que si alguien en esta tarde que quiera dar el paso y decir, yo no quiero quedarme. Porque el yihad, se está preparando el yihad.
y va a decapitar a todos aquellos que no se quieren marcar. Vámonos en el primer viaje, iglesia. Amén. Yo le explicaba a un hermano un día que los adventistas esperan esto, que los testigos de Jehová esperan esto, todo otro. Oiga, si yo quiero ir a un destino, yo tomo la micro que me corresponde. A mí no me sirve la 8A ni la 8B, me sirve la 8C. Aunque todas son 8, aunque todas son religiones, pero a mí me sirve la única que me lleva al cielo. A ver, uno dice, oye, que si los adventistas todos se van al cielo, ya, bien, ándate para los adventistas, pero no te vayan al rapto, porque los adventistas no creen en el rapto. Oye, pero ya me voy para los testigos de Jehová, si ellos igual creen en Dios se van a ir al cielo. Ya, está bien, ándate para allá, pero no te vayan al rapto, porque los testigos de Jehová no creen en el rapto, pero nosotros sí creemos en el rapto. Nosotros creemos en el arrebatamiento. Y si usted cree en el arrebatamiento, usted en esa micro se va. Y si nos vamos en esa micro, nos ahorramos de enfrentarnos con esto, con el yihad, con estos que van a decapitar, con estos que matan, con estos que destruyen. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se cree usted que está firme, que está bien? Gloria al Señor. Pero si no está así, no se engañe a usted mismo. Y reconcíliese con el Señor. Pídale perdón por sus pecados. Porque yo le digo, si hay alguien aquí que tiene rencor en su corazón, esa raíz de amargura un día le va a impedir para llegar al cielo. No es tiempo de tener rencor en el corazón. Si no ha perdonado o no ha pedido perdón, olvídese de irse al cielo. Va a tener que pasar los 7 años. Dios le está haciendo un llamado para que se arrepienta, para que busque a Dios, para que vuelva al rostro de Cristo, para que busquemos en estos tiempos jóvenes. No se mezclen con las cosas del mundo. Ustedes son utensilios del Señor. No se mezclen con las cosas del mundo. Porque si te vayas a mezclar con las cosas del mundo, no te vayas a ir con Cristo. Y te vayas a quedar aquí en la tierra. Y vas a tener que andar arrancando de estos que andan matando gente. Yo no quiero esta tarde que usted se reconcilie por miedo, sino que por temor a Jehová. Santo y alabado es el nombre del Señor. Cristo viene. Y la iglesia despierta en estos tiempos. Porque Cristo viene. Cristo viene a buscar a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba. Alabamos al único Dios. No alabamos a Alá, no alabamos ni a Mahoma, sino que alabamos a Jesús, el Señor, el soberano, el Rey. Le alabamos a Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra.